Hola, soy Roberto Ballinas. En este video te voy a platicar un poco sobre la experiencia que yo he tenido para trabajar con japoneses, una experiencia que he ganado en los últimos 5 años de mi carrera trabajando en diferentes empresas, tanto en México como en Japón. Creo que he descubierto algunos aspectos que me han ayudado mucho para comunicarme mejor y por lo tanto trabajar bien y sentirme cómodo en los lugares de trabajo en los que he estado. Por eso esta ocasión quiero presentarte 3 consejos muy básicos de qué hacer para mejorar tus lugares de trabajo. Pero primero deberíamos resolver la pregunta que todos tenemos. ¿Realmente somos tan diferentes o somos iguales a los japoneses? Esta pregunta no es tan fácil de resolver si estamos viendo solo los aspectos que nos separan, las cosas que nos hacen ser latinoamericanos o ser japoneses. La apreciación que se tiene de los japoneses es que son trabajadores, disciplinados, son respetuosos, quizá astutos y por esa razón han logrado tal fama mundial con todo lo que hacen, pero probablemente no todas las personas estén de acuerdo con esta postura, quizá porque han tenido ya un poco más de relación con algunos japoneses en el trabajo, alguna mala experiencia que tenga que ver más con algún aspecto personal, y podrían decir que los aspectos positivos de los japoneses se convierten en aspectos negativos a la vez, como si son disciplinados para hacer algo podrían rayar en ser demasiado perfeccionistas. Si lo pensamos bien, nosotros como latinoamericanos tenemos una percepción propia de que somos amables, que somos amigables, bromistas, que somos extrovertidos y probablemente también astutos para lograr las cosas que queremos hacer. Al mismo tiempo, igual que en el aspecto de los japoneses, hay una parte contraria, precisamente de los aspectos positivos que se convierten en negativos. Por ser demasiado amigables, podrían darse relaciones de abuso de confianza y demás aspectos que no nos gustan tanto. Así que deberíamos entender que tanto el lado positivo de alguien o de una sociedad o unos rasgos culturales podrían ser los rasgos negativos si lo vemos desde diferentes puntos. Ahora sí, vamos a hablar sobre los 3 puntos. Y el primero es cuando estás en una reunión de trabajo, cuando tu jefe está hablando sobre cualquier aspecto importante del trabajo, lo mejor es guardar silencio mientras él está hablando. Quizá también un compañero tiene que darte una opinión, entonces lo mejor es mantener el silencio y poner atención a lo que dice, escuchando totalmente. En japonés esto se dice como Hito no hanashi wa shizuka ni saigo made kikimashou. Cuando hables con un japonés en el trabajo y si se trata precisamente de tu jefe, él está dando una opinión, tú digas, pero no es una palabra que te conviene mucho, porque se puede entender como que estás llevando la contra o no tienes razón con eso que me estás diciendo y de alguna manera suena un poco ofensivo si no estás respetando esa idea. ¿A poco no te gustaría que cuando dices una idea alguien no te lleve la contra solo por desmentirte? Por esa razón, cuando hay reuniones, no hay que hablar demasiado, hay que aprender a guardar silencio y tomar nota. Tomar nota es uno de los aspectos importantes para trabajar muy bien con japoneses. Es una valoración muy importante y más adelante te voy a explicar cómo es que yo resolví una situación en el trabajo y me fue favorable aprender a tomar notas cuando estaba aprendiendo a hacer el trabajo. El segundo punto importante se resume con estos kanjis japoneses Korenso. Hokoku, Renraku, Sodan. Es reportar, informar y consultar para demostrar lo que estás haciendo, y tu jefe principalmente cuando te pregunte qué es lo que estás haciendo o cómo está el avance, trata de hacer respuestas simples a preguntas complejas. Quizá te está preguntando sobre una parte muy importante del trabajo, una parte crítica en la que tú eres responsable, pero solo te va a preguntar cómo está el avance, está bien o está mal, y evitar contar toda una historia de por qué no ha avanzado tanto el proceso como te fue encargado.
Por eso, como te decía, la respuesta más simple posible tiene dos aspectos. Es un resumen y una explicación. En resumen, podría ser, el trabajo aún no está terminado, está en proceso. Y la explicación es cuáles son los aspectos que hace falta resolver para que ese trabajo suceda. Y eso es todo. No te estará preguntando más que eso. Y si tú tratas de responderlo de una manera compleja, quizá a ti mismo, a ti misma, no te favorezca porque te va a costar más trabajo decir realmente cuál es la causa de por qué el trabajo no está saliendo como te fue encargado. Y sobre todo, debes tener claro que no te van a regañar por eso. No debes temer por la respuesta que tú des si el proceso no ha terminado. Quieres saber cómo va, porque quiere evitar sorpresas. Tu jefe japonés le gustaría tener todo de alguna manera ordenado y evitar que por algo que no hayas reportado, al final todos tienen que correr. Esto nos lleva al tercer aspecto, que es los por qué. En algún momento sentirás que tu jefe será intrusivo preguntándote por qué pasa esto y por qué no ha sucedido tal otra cosa. Entonces lo que debes llevar bajo la manga son las respuestas a todos esos porqués que te va a hacer. No para justificar por qué no ha salido, sino más bien porque es una metodología que él seguirá para saber la causa raíz del problema que está originando que las cosas no vayan como se había planeado. Y eso nos lleva a la metodología de los 5 por qué, una metodología que he aprendido a lo largo de estos años en el trabajo. Es responder una pregunta compleja, inicial, y encontrar la explicación de por qué han sucedido los demás efectos sobre esto. Un ejemplo sencillo que probablemente a todos nos ha pasado y nos va a ayudar a entender esta herramienta es preguntándonos por qué siempre llegamos tarde a las citas. Quizá no nos hemos dado cuenta de la razón por la que ha sido, pero si respondemos la primera pregunta, podemos decir que siempre salimos tarde de la casa. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué salgo tarde de la casa? Bueno, es que normalmente no encuentro las llaves donde las dejé. Pero ¿por qué no encuentras las llaves donde las dejaste? Porque no están en un lugar visible. ¿Y por qué no están en un lugar visible? Porque no las he dejado en un lugar fijo. Ahora que hicimos la metodología de los 5 por qué, nos encontramos con la causa raíz de por qué llegamos tarde a una cita. Que no tenemos un lugar fijo donde colocar las llaves y que la solución es muy sencilla, como colocar un colgador visible en la puerta de la casa para que antes de salir tomemos las llaves de ahí y nuestra salida sea más rápido y por lo tanto lleguemos más fácil a las citas. ¿Lo ves? Es sencillo aplicar esta herramienta y así se aplica en muchos procedimientos del trabajo. Esta herramienta la aprendiste porque es una manera en la que normalmente tu jefe japonés te va a preguntar cómo van las cosas o te va a preguntar por qué algunas cosas no han ocurrido como quería. Si te desesperas por tantas preguntas y lo sientes tanto como acoso, solo debes recordar que este ejercicio es muy básico en la lógica en la que él quiere entender las cosas. Por eso, si ya lleva las respuestas preparadas, entonces va a ser más fácil responder cualquier avance. Y te contaré una anécdota que tiene que ver con lo que te platicaba hace rato de tomar notas en las reuniones. Cuando yo empecé a trabajar por primera vez con un jefe japonés, me sorprendió cuando me mandó a llamar para preguntarme sobre un avance que yo necesitaba tener, específicamente un inventario de unas piezas. Entonces, este jefe me llamó y me empezó a dar muchas indicaciones sobre cómo tenía que hacer el trabajo y sobre los datos que él necesitaba urgentemente. Entonces yo solo estaba escuchando sus órdenes, estaba tratando de memorizar en mi cabeza todo lo que me pedía, pero eran demasiados datos. Yo no tenía nada con qué escribir, así que él me dijo que recogiera una hoja que ya estaba doblada en la basura y que usara la parte trasera de esa hoja para escribir todo lo que él me decía. Me sorprendió porque para mí fue contradictorio levantar una hoja que ya estaba deshecha. Sin embargo lo hice, utilicé esa hoja, la desdoblé, la convertí en un cuadernito de notas y empecé a escribir todo lo que él me encargaba.
Cuando yo fui al lugar de donde tenía que sacar los datos, saqué toda la información, volví con esa hoja, le di la información y él estaba satisfecho con eso que quería. Pero para la siguiente ocasión yo no quería seguir recogiendo una hoja de la basura. Para mí era contradictorio. Para la siguiente preparé una libretita de notas porque sabía que me iba a pedir nueva información. Cuando llegué a la siguiente actividad, empecé a tomar notas sobre todo lo que me decía. Y yo notaba como cada vez que hacía esto, él se sentía más satisfecho con mi trabajo, me enseñaba más cosas, iba conmigo incluso al campo, a la zona de donde había que sacar la información y me enseñaba. Y seguro te preguntarás, bueno Roberto, me estás diciendo que tomé notas de mi jefe japonés, pero no entiendo totalmente el idioma, no entiendo todo lo que me está diciendo. Cuando dos personas hablan diferentes idiomas y es casi imposible entenderse con palabras, hay una herramienta que me gusta mucho que se llama Rapport y es una herramienta de la comunicación efectiva. Esta herramienta básicamente trata de aprender a danzar la danza de la otra persona, es decir, a repetir las cosas que esta persona hace. Y estoy hablando de la comunicación no verbal, la comunicación en la que no necesitas palabras, solamente hacer lo que la otra persona hace. Para empezar a practicar esto no necesitas memorizar o comportarte de repente ya como todo un japonés, pero sí puedes imitar poco a poco quizá algunos movimientos, quizá algunos saludos. Si no estás aprendiendo japonés a la velocidad que lo requiere tu trabajo o a la velocidad que te has impuesto para aprenderlo, esta herramienta te ayudará muchísimo en la comunicación no verbal y eso hará sentir a los japoneses con los que te estés relacionando como que tienes un gran interés por acercarte a su cultura, aunque no entiendas el idioma. Créeme, realmente yo he estado en esa situación y me ha ayudado muchísimo solo imitar lo que hacen, porque me hace de alguna manera sentirme pertenecido al grupo y ellos también me parece que notan ese esfuerzo. Una actitud totalmente contraria al rapport es el anti-rapport y es hacer gestos de comunicación no verbal contrarios a los que esta persona te está haciendo. No es la mejor manera de acercarte, sino más bien de rechazar o de no permitir cualquier tipo de comunicación con estas personas. Por eso lo más sencillo es aprende cómo lo hacen. Aprende cómo hacen cualquier cosa. Esto no lo aprenderás en 1 ni en 1000 videos como este. Lo aprenderás sobre la práctica y eso también se va a convertir en hábitos para ti. Te vas a sentir ya totalmente comprometido en el grupo, por lo menos en el grupo de trabajo. Creo que todo se trata de sentido común, el sentido común de los humanos, porque hay algunas cosas que no nos gustan. Creo que el sentido común de las personas es mantener un respeto sobre lo que la otra persona dice, reconocer el trabajo de otra persona. Y eso creo que no tiene que ver nada con una diferencia de cultura. Con estos 3 sencillos consejos que te acabo de dar, creo que podemos lograr lo que tanto tú como yo queremos en nuestros trabajos, que es tener nuevos proyectos cada vez en los que nos sintamos involucrados y donde sintamos que lo que aportamos es importante y sobre todo menos estrés. Yo también quiero trabajar con menos estrés. Por eso estos aspectos que he aprendido te los doy para que los practiques, para que los lleves a cabo y te sientas pleno en una vida de trabajo confortable y también tengas el orgullo de poder trabajar en una cultura que es diferente a la nuestra, en un idioma diferente y que en algún momento puedas decir lo logré. ¿Qué te parece? ¿Tú has descubierto algunas formas más efectivas de trabajar? Si intercambiamos puntos de vista y tratamos de entendernos mejor con los japoneses, con su cultura de trabajo, usa esta información a tu favor y estamos en contacto.